Advertencia. Este contenido puede resultar desagradable o perturbador para algunas audiencias. Usuarios de Reddit. ¿Qué secreto familiar no te contaron hasta que no creciste? Mis padres tuvieron 2 hijos antes de que yo naciera. Mi madre los ahogó en una bañera durante un episodio psicótico. De algún modo, a pesar de ello y de un historial previo de enfermedad mental, salió en libertad y me tuvo un par de años más tarde. Tuvieron otra hija justo antes de que yo cumpliera 2 años, pero nunca la vi. Ninguno de los dos lo confesó nunca. Solo supe de su existencia cuando murió una tía y me dejó sus efectos personales. Encontré anuncios de nacimiento de esos otros niños entre sus recuerdos. Siempre pensé que su intención era que yo los encontrara. Cuando pregunté a mis padres, se negaron a hablar de nada relacionado con esos niños. Unos años más tarde, volví a mi ciudad natal y busqué esa fecha en el depósito de cadáveres del periódico. La amiga que me acompañó se quedó estupefacta. Yo no, la verdad. Había crecido temiendo por mi vida a causa de sus ataques de ira. Rompí el contacto con ellos en cuanto pude. No solo por esto, aunque tampoco ayudó. Tuve un montón de mis propios traumas al crecer. Fue un gran error dejar que intentaran criar a otro hijo. No es súper oscuro ni súper secreto, pero cuando tuve que hacer un proyecto sobre mi árbol genealógico en la escuela primaria, una de las preguntas era: ¿cuándo emigró tu familia a Estados Unidos y por qué? En el caso de uno de mis bisabuelos, mi abuela me dijo: la vida era muy dura en su país y cada vez era más peligroso quedarse allí, y durante mucho tiempo pensé: sí, ya lo veo. Probablemente era duro para un adolescente que vivía en Polonia con la Primera Guerra Mundial a la vuelta de la esquina. Y estoy seguro de que lo era. Pero resulta que es aún más duro y peligroso cuando eres un adolescente que se ha acostado con una mujer casada y luego ha matado accidentalmente a su marido cuando éste se te enfrentó. Puedo ver por qué no quería que pusiera eso en mi proyecto de la escuela primaria. Edito. Guerra Mundial equivocada. Recién saqué sus registros de Ellis Island y emigró en 1912 a bordo del Carpathia en agosto. No sé si oscuro, pero aquí va. Mi bisabuelo asesinó al alcalde del pueblo en el que vivía. ¿Por qué? Porque el alcalde se acostaba con su madre mientras su padre trabajaba en el campo. Creo que tenía 15 o 16 años cuando lo hizo. Edición. ¿Qué pasó con la madre? Obviamente, mi bisabuelo no era tan desalmado, así que nunca se lo dijo a su padre. Le contó a mi mamá que se lo había confesado a su madre lo que había hecho cuando ella estaba en su lecho de muerte. Sabía que mi abuelo era un minero del carbón y que estaba muy implicado con el sindicato, pero no fue hasta después de su muerte cuando descubrí hasta qué punto era un hombre del sindicato. Si había que volar algo o alguien necesitaba dejar de respirar, llamaban al abuelo. Después de su muerte, mi hermano recuerda que unos hombres fueron a visitar a la abuela y la regalaron un montón de sobres. Después de eso, ella se fue un año de vacaciones a Europa. Edito. Para toda la gente que dice que mi abuelo era un gran hombre, gracias por los amables pensamientos, pero ver algo que te parece guay en Reddit no es la realidad. No fue un buen marido y no fue un gran padre para 3 de sus hijas, aunque quería mucho a mi mamá, así como a mí y a mis hermanos y primos. Ser una persona violenta por buenas razones no te convierte en una buena persona. Solo te convierte en un medio para un fin. Cuando cumplí 21 años, mi abuelo me contó una historia sobre su hermano mayor que nunca había oído. Mi tío abuelo fue un gran bebedor durante casi toda su vida. Falleció a los 92 años y para entonces había cambiado el licor por la cerveza y el vino. También redujo su consumo a un paquete de cigarrillos al día en lugar de 2 después de que le extirparan medio pulmón. Mi abuelo y su hermano se criaron en una granja en los años 30 y 40. La mayor parte del tiempo, la familia llevaba la granja sola, pero de vez en cuando contrataban a vagabundos como jornaleros. En 1950, mi tío abuelo y uno de los empleados estaban bebiendo y volvían a la granja en el descapotable de mi tío. Mi tío era el que conducía y se equivocó en una curva que tenía un barranco empinado a la derecha. Subió el coche por el barranco, que era lo bastante empinado como para volcarlo. Mi tío salió despedido del coche, pero el granjero con el que estaba bebiendo estaba a la mitad de la altura cuando el coche aterrizó. Mi abuelo dijo que estaba cortado en 2 pedazos. Como el mozo era un vagabundo, sin familia y la guerra de Corea acababa de empezar, mi tío pudo alistarse y evitar cargos criminales. Estuvo en Corea hasta el final de la guerra. Esa fue la única vez que oí esa historia y, aunque yo nunca sería alguien que se toma más de unas copas de más antes de ponerse al volante, es algo que sin duda se me queda grabado. Es una historia que contaré a mis hijos cuando se saquen el carné. Por fin tengo uno.
De los 6 a los 13 años, mi madre salió con un tipo llamado Murray. Vivíamos todos juntos en una vieja granja. Murray era una figura paterna maravillosa para nosotros, pero también tenía problemas con la bebida y la conducción, y después de un accidente especialmente desagradable, mamá esperó a que volviera del hospital y estuviera lo bastante bien como para cuidarse antes de dejarlo. Durante todo el tiempo que vivimos allí, mi hermana y yo nunca bajamos al sótano, porque estaba infestado de arañas. Siempre pensé que era por la borrachera y conducir ebrio por lo que le dejó, pero resulta que eso era solo una parte. La otra era que tenía un enorme cultivo de hierba en el sótano. Mamá dijo que, si la policía se hubiera enterado, habría perdido nuestra custodia. Murray hace tiempo que murió, pero se habría reído bastante al saber que ahora la hierba es legal aquí. Mi abuela crió a su sobrino después de la muerte de sus padres. No recuerdo qué creía que les había pasado, probablemente un supuesto accidente de coche. Cuando tenía 14 o 15 años, le pregunté a mi madre qué había pasado y me dijo que había sido un asesinato/suicidio. Luego me contó muchos más detalles que probablemente no deberían haberme contado y me dijo que no contara nada porque mi sobrino lo había bloqueado y no recordaba la mayoría de los detalles. Años después estábamos hablando y en medio de una conversación que no tenía nada que ver, me dijo: «Ya lo recuerdo todo. Me vino a la mente hace unas noches». No supe qué decir, pero entonces me preguntó si conocía la historia y le dije que más o menos. Entró en detalles y no fue divertido, pero me di cuenta de que fue catártico para él. La próxima vez que hablé con mi madre le hice saber que él lo había recordado y que tal vez tendría la misma conversación. Mi padre es de una pequeña ciudad obrera del este de Ucrania, y casi toda nuestra vida hemos sido pobres. Sin embargo, mi madre siempre elogiaba a mi padre por su capacidad para conocer los perfumes por el olor, y no solo eso, sino que también puede reconocer muchos perfumes famosos con solo olerlos. Una vez, cuando tenía 20 y tantos años, le pregunté por qué, ¿de dónde ha sacado esa habilidad? Mi padre me pidió que nunca le contara esta historia a mi madre. Y esta es la historia. Mi padre tenía un amigo muy cercano que era en realidad un amante secreto de uno de los cantantes soviéticos más famosos, que oficialmente tenía esposa. Pero en realidad era gay e hizo mucho por la comunidad gay en la Unión Soviética. Trajo muchas cosas caras del extranjero, como música nueva, ropa y perfumes. Y muchos de esos perfumes se encontraban en fiestas secretas. Este amigo gay de mi padre también le daba todos los lanzamientos de música reciente en vinilo y lo vendía y compartían el beneficio, extraoficialmente, por supuesto. Es por eso que mi padre sabe años de lanzamiento de la mayoría de los éxitos de los años 60 y 70. Y más de eso, me contó sobre la plaza especial en Sochi, el lugar de los Juegos Olímpicos 2014, donde gays de la Unión Soviética se reunían entre sí y qué señales secretas tenían. Mi tío no murió en un accidente de coche. Mató a su amante y luego se suicidó estrellando su coche con el cuerpo de ella en el maletero. Tío, aquí tienes una historia familiar a la que yo llamo el accidente. Durante años, el padre biológico de mi hermana mayor murió en un accidente cuando ella tenía 8. No fue hasta la adolescencia cuando se enteró de que no había sido un accidente de coche, sino un accidente en el que pintó el techo con su cerebro. En fin, 30 años después, mi hermana tiene un montón de problemas mentales y no para de tratar mal a sus hijos. Es domingo de Pascua y nuestra hermana pequeña presenta a su novio a nuestra familia, y es su primera comida con nosotros. Una cena tranquila, pero con muchos niños. Sin embargo, mi hermana mayor no paraba de gritar a sus hijos. Mi padre, que ha sido su único padre responsable, finalmente se enfada y le dice que deje de gritar. Ella, una mujer de 40 y pico años, tira de la frase «tú no eres mi padre», como una adolescente de mierda. Ese hombre pasa de la calma al rojo, se pone de pie, las venas le sobresalen de la cabeza y grita absolutamente «sí, tu jodido padre pederasta se voló la jodida cabeza. Nunca tuvo que lidiar con tus gilipolleces». Y así fue como todos en nuestra familia se enteraron de lo que realmente fue el accidente y por qué ocurrió. Mi abuela se casó con su segundo marido solo por dinero. A sus hijas les gusta bromear diciendo que ella le provocó intencionadamente un infarto. Él tenía problemas de corazón, pero le gustaba comer alimentos poco saludables, y se rumorea que ella le ponía más sal y mantequilla en la comida hasta que finalmente estiró la pata. He aquí un oscuro secreto que me guardo. Mi difunto suegro se hizo esto a sí mismo. Mi pareja sabe que su padre dejó de hacer su caminata prescrita y comió mucha comida rápida después de la muerte de su madre. Fue demasiado obvio para ocultarlo, ya que nos fuimos a vivir con él durante un tiempo. Lo que guardé para mí fueron las múltiples botellas sin abrir de Xeralto que encontré cuando estábamos limpiando su casa. También otra botella de la que he olvidado el nombre.
Presumiblemente, siguió rellenando las recetas para que su médico no se diera cuenta. Pero luego las guardaba en un cajón y solo las tomaba cuando veníamos a visitarlo. Murió emocionalmente cuando la madre falleció. Se habían dedicado el uno al otro y ella era su mundo. Su cuerpo no aguantó más de 16 meses. Tuvo un derrame cerebral masivo y murió un día después. Acabo de descubrir esto hace poco. Mi tío era médico y trabajaba en el hospital de una pequeña ciudad. Estaba casado y acababa de tener un niño. Mientras su mujer estaba embarazada o acababa de tener al niño, tuvo una aventura con 2 enfermeras del hospital y acabó dejando embarazada a una de ellas. Cuando se enteró del segundo niño, cogió a su familia y se fue a Nueva Zelanda durante 3 años. Al volver a Canadá y al mismo hospital de pueblo, su mujer se enteró inmediatamente de su hijo ilegítimo y se divorció de él. Mi primo, ilegítimo, dejó de venir a los actos familiares y cuando hablé con él el año pasado, me dijo que mis abuelos siempre le culpaban de haber arruinado el matrimonio de mi tío. Tuve una tía que nunca conocí y nunca supe que existía hasta hace muy poco. No suelo visitar a esa parte de la familia casi nunca, porque echaron a mi abuela de la familia después de que se casara con un tipo mitad negro. En fin, esta tía pasó los últimos 30 años de su vida en Ancora, en un hospital psiquiátrico para pacientes internos. Vivió una vida perfectamente sana y normal, aunque extremadamente racista, hasta alrededor de sus 40. Entonces, por una cadena de acontecimientos que aún no entiendo del todo, descubrió que era negra en un 25%. Ella lo perdió todo. Estaba tan llena de odio que su cerebro no podía aceptar esta información y eso la destrozó. Se limitaba a gritar la palabra con N a la gente y realmente no se comunicaba de ninguna otra manera. Estoy convencido de que Dave Chappelle escuchó esta historia e hizo su sketch sobre la supremacía negra y blanca. La zorra se quedó allí hasta que murió. Sé que el odio extremo como ese puede joder el cerebro de la gente, pero, joder. Siempre pensé que mis 2 hermanos mayores se hicieron adictos debido a sus propias decisiones y a la gente con la que se juntaban. Resulta que mi padre les daba pastillas desde que tenían unos 10 años para que se callaran. Años les guardé rencor por no haber sido buenos hermanos mayores como debían solo para descubrir que era mi padre, al que yo había alabado todos esos años, el verdaderamente malvado. Edición. Wow, no me esperaba todo esto lol. Solo para abordar algunos de los comentarios. Mis hermanos están bien ahora. Ambos lucharon, pero finalmente encontraron la sobriedad. Por suerte, nuestra familia no los abandonó. Ahora tenemos una relación bastante buena y ninguno de nosotros se echa nada en cara. Nos damos cuenta de que ninguno de nosotros tiene la culpa de los pecados de nuestro padre. No sabemos dónde está papá, no tenemos contacto desde hace una década. En cambio, mamá fue y sigue siendo un ángel. Ella me enseñó quién debía ser y mi padre me enseñó exactamente quién no debía ser. Muchas veces el ciclo continúa, pero mi hermano y yo conseguimos romperlo. Lo siento por todos los que han pasado por algo parecido, gracias también por compartir vuestras historias. Espero que todos encuentren la paz algún día. Os quiero. ¿Por qué se mudaron los vecinos? Yo era bastante joven cuando esto sucedió, así que los detalles no serán perfectos, pero la historia es por lo demás verídica. Crecí en una ciudad costera y teníamos unos vecinos que me caían muy bien. Mis padres eran amigos de ellos y sus hijos tenían más o menos mi edad. Maravilloso. Jugábamos juntos todo el tiempo. Un día, de repente, se mudaron. Me quedé un poco confuso porque no había ninguna pista de que se fueran. Recuerdo algunos coches de policía y camiones de mudanza semanas después, pero eso fue todo. Mi madre me dijo que la abuela de los niños se había puesto muy enferma, la policía vino a avisar a la familia y que se habían ido de urgencia para cuidarla y no volver nunca más. Yo solo tenía unos 5 años. Me pareció legítimo. Muchos años después, ya de adulto, y lejos de aquella zona desde hacía mucho tiempo, mis padres y yo estábamos recordando nuestra antigua casa. Les comenté lo mucho que me había preguntado qué había sido de ellos. Fue entonces cuando mi madre me contó la verdad. Los padres habían salido esa noche a una cita y habían dejado a los niños con una canguro de 14 años. Cuando volvieron a casa encontraron a la niñera asesinada. Alguien había entrado en la casa y había asaltado y matado a la niñera. Mi madre dijo que la policía cree que la niñera fingió ser la única en casa para proteger a los niños. Cuando los padres llegaron a casa, comprobaron que los niños estaban bien y los volvieron a acostar. Obviamente, la policía acudió de inmediato. Una vez que los niños se durmieron, los padres los cogieron en brazos, les pusieron mantas en la cabeza, pidieron silencio a los policías mientras los acompañaban y los sacaron de casa. A los niños les contaron la misma historia que mis padres me contaron a mí. La abuela estaba enferma y se iban a vivir con ella.
La abuela le siguió la corriente durante varias semanas, hasta que los padres encontraron una nueva casa. Los niños no sabían lo que había sucedido a escasos metros de ellos porque no querían que estuvieran aterrorizados para siempre por la posibilidad de que volviera a suceder. No estoy seguro de que los niños llegaran a descubrir la verdad.